Grabo porque no sé bien qué puedo llegar a decir. Les digo la verdad, no iba a dar la clase yo, le iba a dar Ari, pero le dije Ari largo porque mirá que eh, son las 5:05 y no tengo noticias de vos. Y me puso, estoy dando clase en Ditela. Digo, ¿pero cómo? Pensé que la nuestra arrancaba a 6:30, me dijo. Y yo la verdad no quería dar clases porque después a las 7:30 tengo otra clase. ¿Y qué pasa? También es por Zoom. Y la verdad les digo, me canso mucho. No tanto la garganta, que eso me aguanta bien. Estoy respirando bárbaro últimamente. Bueno. Pero el hecho de tener que hacerla por Zoom y como que me están mirando y yo tengo que estar todo el tiempo hablando, ¿viste? Como animando, como haciendo una especie de stand-up en donde tienen que estar entretenidos y entretenidas pues se duermen. Y eso me genera, me requiere un esfuerzo que bueno, termina la segunda clase, que son 3 horas. La otra, que sigue después. Y casi que me como un elefante, ¿entienden? Pero además termino con dolor de cabeza. Entonces yo le dije a Ari, Ari, ¿la podés dar vos? Porque eso fue lo que me pasó la vez pasada. Y bueno, acá estoy, listo para hablar. El tema es que dejo todo acá y arranco. Ánimo, ¿Cómo? le damos ánimo, no se estrese. Si no, puede hacer un break de 10 minutos y vuelve. Pasa que encima es corta. Les digo la verdad, si me preguntasen más cosas que me saquen de tema, a mí me encanta y a veces no me preguntan nada, eso me odio que no me pregunten nada. O sea, no importa lo que me pregunten, me importa, les digo la verdad, tres pepinos lo que me pregunten en el sentido de que no es que si es del tema, no es del tema. O sea, me preguntan cosas que primero me hacen sentir que estamos conectados, segundo, que les está interesando algo de lo que les digo, y tercero, como que me da otra dinámica. Che, me corté el pelo, un desastre, ¿eh? Estoy cada vez peor. Estoy viejo. Buah. Listo, ya hice todo esto saben por qué, ¿no? Porque como no hago terapia, la hago acá con ustedes. Bueno, listo. Eh, a ver, ¿cómo hacemos para romper el hielo? Em, no sé. Eh, bueno, podríamos, em, primero podríamos un stop para de repente pensar eh, por qué damos este tema. ¿Saben por qué damos este tema? De coparticipación. Y lo que pasa es que la distribución de los ingresos, de que inicialmente estaba acotada a un grupo de comerciantes y compañía del puerto, hasta que se nacionalizó y en la medida que la coparticipación fuese equilibrada, justa y todo lo demás adjetivos, eh, es muy interesante cómo las provincias se pueden ir desarrollando, desenvolviendo en distintas áreas. Sí, bueno, puede ser, pero no es por eso. Sí, está bien, pero la pregunta era si sabían qué era lo que nos motivaba a nosotros a dar este tema, porque podríamos dar miles de temas en el marco del constitucionalismo económico. De hecho, yo les había contado que los primeros cursos, no sé si les conté, bueno, a veces trabajo fallos con otros cursos, pero por ejemplo, muchos años acá solamente daba historia económica, historia. Historia de, no sé de qué bien historia, pero bueno, de las revoluciones. Y después cambiamos a coparticipación porque cada vez le dábamos más importancia. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos interesaba, con Ari siempre estamos trabajando desde la ciencia política, que es de donde somos, lo que es la gobernabilidad y en cuanto a la gobernabilidad, cómo mantener equilibrios de gobernabilidad. Y como las dinámicas parlamentarias en el Congreso pasan por
los recursos y el flujo de los recursos, y eso muchas veces hace a la gobernabilidad, y este era un tema que como que estaba como falto de profundización. Hacemos el curso como un curso experimental. No hay un manual de esto. De ahí incluso el trabajo práctico. El trabajo práctico era ver qué nos pueden aportar ustedes de material que no hay. Ezequiel, ¿quieres decir algo? Sí, ¿se me escucha bien? Sí. No, yo quería decir además que está bueno que se dé este tema en el contexto actual donde yo, opinión personal mía, siento que se habla muy a la ligera de la coparticipación, que las provincias dejen de existir y todo lo que la gente repite a lo loro en este contexto actual. Entonces está bueno que uno dentro del marco de esta materia tenga la posibilidad de estudiarlo y cuando escuche tantas cosas por las redes o por la televisión o donde sea, o en una charla diga no, pueda opinar con fundamentos, con argumentos, no, mira la coparticipación, en 1820 arrancó así, entonces este es un problema que se arrastra desde tal, y está bueno tener el conocimiento que, nada, a mí personalmente me sorprendió, no me esperaba esto de esta materia en realidad. Entonces, por eso me gusta que se explique y se dé tanto la cuestión histórica, porque viene de ahí, es una cuestión que es de arrastre, más que nada eso. Igual te diría que básicamente para eso están en la facultad, porque están peleando contra una ola, un tsunami, vamos a decir, de ignorancia que avanza, que son las Mm. redes sociales, y que va atacando nuestros cerebros hasta pulverizarlos. Así que es una batalla que ya está perdida. En fin, dicho esto, a nosotros, bueno, puntualmente de coparticipación, te agradezco, Ezequiel, está bien que lo tomes así. Nos gusta el tema de comprender por dónde pasan las lógicas de gobernabilidad actuales. Les comparto, les comparto, para arrancar si quieren, una nota de este domingo. Miren, están en mi, ¿dónde están? Están en mi WhatsApp, pero esperen que yo les muestro algo que le mandé a unos compañeros. Eh, miren, acá. Acá, esta nota que está acá, que se las paso, no tiene nada importante, pero se las voy a pasar igual acá por el chat. Esperen que dejo. Uy, no, esperen, hice cagada. Un segundo que dejo de compartir y les mando. ¿Dónde está el chat? Acá, nunca lo encuentro. Chat. Acá les mando una nota del diario. ¿Quiere- ¿Lo ¿Cómo? encontró? ¿Lo encontró? Sí, acá lo encontré. Esa nota, de esa nota que no dice muchas cosas, ¿eh? No dice muchas cosas. Guarda, no es que es fundamental para nada. Pero miren, hay unas partes, esta es del domingo, miren lo que dice, por ejemplo, dice, ¿ven ahí en mi pantalla? Habla de los gobernadores la nota y cómo se posicionan los gobernadores respecto de la interna del Partido Justicialista que tiene, digamos, eje en la provincia de Buenos Aires. Y dice, desde La Pampa, Sergio Silioto, este es un gobernador que sería opositor en este momento al gobierno del oficialismo, está fortalecido porque después de varios meses en que no le quisieron aprobar un impuesto a los sectores más altos, finalmente logró destrabarlo y con eso compensar la falta de fondos nacionales. Se trata del proyecto de ley enviado a la legislatura que aumenta ingresos brutos a bancos y al casino a una alícuota de 15,47% con el objetivo de conformar un fondo para aumentar los recursos de la provincia, además de reformular el presupuesto 2024. Esto es, por ejemplo, a raíz de los cortes que anunció Milei en el discurso que dio, ¿vieron en el Congreso? En donde dijo que las provincias tenían que ajustar 60.000 millones de dólares, que en realidad se confundió. Igual ahora cualquiera dice cualquier cosa y en realidad es un tercio, no es 20.000, 60.000, pero bueno, como ahora cualquiera dice cualquier cosa, no pasa nada. En otro párrafo de la nota, estaba hablando del gobernador de Misiones o Formosa, no me acuerdo. Y dice, eh, este jueves 19, en la ciudad correntina de Bella Vista, junto a sus pares de las provincias de Corrientes, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Misiones, Formosa, creo que se, firmaron el Tratado de Integración de la Región Litoral. ¿Leen ahí? Que tiene por objetivo unificar estrategias conjuntas entre las provincias con una mirada federal. Se los dejo ahí picando.
Todo esto el domingo, ¿eh? Y después otra, la misma nota, ¿eh? Tras manifestar que, un gobernador está hablando, el norte grande sigue vivito y coleando, no sé de qué gobernador es, después lean la nota, explicó la importancia de este acuerdo, están hablando de la hidrovía. En la región litoral se trata de un tema fundamental, que es la hidrovía Paraná-Paraguay. Somos de distintos partidos y nos pusimos de acuerdo para defender el federalismo, ¿sí? Recordó este gobernador, que no sé cuál es, que durante la gestión del presidente Alberto Fernández se había conformado la comisión de todos los gobernadores de las provincias lindantes a la hidrovía, porque había que licitar nuevamente el dragado, el mantenimiento y todas esas cuestiones que se hacen para que puedan salir nuestras riquezas por el río Paraná y así llegar al mar. Bueno, sin embargo, con la llegada de Milei, la presidencia, dejó sin efecto, listo. Eh, bueno, dejo de compartir, ¿sí? Esto que ¿leyeron lo que me siguieron con lo que leí, aunque no entiendan mucho? Porque no es para que entiendan todo lo que está pasando. Solamente lo digo para que adviertan que una nota de este domingo casi que sigue hablando de las mismas cosas que les hablé, que venimos hablando desde que empezamos. Eso es lo que le quería decir. Y que va a seguir así, y que siempre es así. Y tengo 500 notas que hablan de lo mismo. Y cuando hablan de federalismo, nosotros hablábamos la vez pasada, pero lo podemos volver a hablar. ¿De qué están hablando cuando hablan de federalismo? En realidad cada uno habla de cosas distintas. Hablan de qué es lo que les interesa a cada provincia de acuerdo a sus flujos comerciales, sus intereses económicos, que ciertamente van cambiando con el tiempo. Y les quiero decir una cosa más. Cuando digo, escuchen, cuando digo lo que le interesa a las provincias, atención con la semántica. A mí no me gusta mucho decirlo así tan livianamente, lo que le conviene a las provincias, lo que le conviene al país, porque no hay una provincia que es una persona y tampoco hay un país que es una persona. ¿Está? O sea, hay un montón de intereses al interior del país y al interior de las provincias. Y cuando yo personalmente lo tengo que explicar, pero para que lo sepan, me refiero a las provincias, yo estoy pensando en realidad en quiénes son aquellos que gobiernan, atención con el término gobiernan, esperen, la provincia. Por gobiernan me refiero a cuáles son las élites de poder que gobiernan. Y ahí, en esas élites de poder, pueden a veces ser incluidas y a veces no los actores institucionales que formalmente representan a las autoridades de la provincia, o también los intereses económicos que están ligados a esos intereses políticos de las autoridades institucionalmente representativas. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Quiero decir que hay una globalidad cuando yo digo la provincia. Y cuando pensamos entonces que a tal provincia en el año 1810 o 1820 o 1860 le interesa tal o cual cosa, es que tenemos que pensar quiénes son los que gobiernan efectivamente la provincia, qué grupo de poder intelectual, económico, político, que se reúne en un grupo, finalmente, es el que está a cargo de las instituciones más importantes. ¿Está? Bueno, cuando nos referíamos a la clase pasada, para ir entrando de a poco, a Rosas, básicamente no estábamos hablando de Rosas como una personalidad política sola. Estábamos hablando de Rosas y los sectores a los que él representaba, que son los ganaderos y estancieros de la provincia de Buenos Aires, que no eran los mismos que los comerciantes porteños, que eran los que estaban con Rivadavia. ¿Siguen esto que digo? Y cuando las provincias hablaban de federalismo, cada una hablaba de distintas cosas. Las provincias litoraleñas hablaban de la libre navegación de los ríos, porque querían tener comercio directo con Inglaterra. Las provincias mediterráneas hablaban de ponerle un freno a las importaciones que llegaban de afuera, de los comerciantes de Buenos Aires, porque perjudicaban sus industrias. ¿Mm? Las provincias de Cuyo tienen un interés más lejano porque les queda muy lejos el puerto. Entonces están hablando de otras cosas y tenían conexión directamente entre ellas o con las provincias más norteñas, que son ya las provincias de Bolivia, o con las que están del otro lado de la cordillera. ¿Está?
Bien, ¿cuál era el nudo de la clase de hoy para avanzar? Y en lo que nos importa a nosotros. El nudo de la clase de hoy, que en realidad siempre es el mismo, tengo una basura en el teclado que me está poniendo nervioso. Necesito sacarla y no tengo con qué. Esperen, ¿eh? ¿No tienen tox ustedes? Yo también. Un toque, un toque. No puedo. Ay, se me metió la puta madre. Bueno, ya está. ¿Cuál es el nudo de la clase de hoy? Sí. La capitalización de la ciudad de Buenos Aires como capital federal. Ese es el nudo. ¿Mm? Porque, ¿qué si escucharon, ¿no? La capitalización de la ciudad. ¿Saben cuándo pasó esto? Cuando esta ciudad en la que yo estoy ahora, no sé ustedes, espero que también, Lourdes seguro porque está en el centro de estudiantes, y Ezequiel, si estás ahí, te veo, me parece, ¿sabes dónde, Ezequiel? En la sala de profesores. ¿Sí o no? Efectivamente estoy en la sala de profesores. Lourdes, él le hizo mejor que vos porque se fue a un lugar más cómodo. Bueno, eh, En 1880 la capitalización, ¿no? exacto, 1880. La capitalización es cuando la ciudad se convierte en la capital federal. ¿Y qué significa en términos prácticos en ese momento? ¿Qué significaba eso? Significaba, escuchen, arrancarle a la provincia de Buenos Aires su puerto y su aduana. ¿Comprendieron? ¿Saben por qué lo remarco? Lo voy a repetir de vuelta. Arrancarle a la ciudad, perdón, a la provincia de Buenos Aires su puerto y su aduana, porque hoy hay una pelea entre nación y provincias, ¿cierto? Ustedes lo ven todo el tiempo en los debates, el presidente que recorta, el presidente que se junta con los gobernadores, pero en 1880, cuando se capitaliza la ciudad como capital federal, lo que sintieron los gobernadores y o caudillos y o élites del interior no fue que se desprendieron de algo, sino que sintieron que le robaron a la provincia de Buenos Aires su puerto y su aduana. Nadie pensaba en aquel entonces que iba a haber, esto es difícil de, necesito que ustedes lo tengan en la cabeza, que iba a haber una soberanía me refiero a un gobierno federal nacional, ¿sí? Que iba a estar por encima de las provincias y que ese gobierno, que esa soberanía nacional le iba a quitar los recursos a las provincias. Eso fue pasando con el tiempo después, pero en 1880 se vivió como un triunfo de las provincias respecto de las provincias del interior respecto a la provincia de Buenos Aires, haberles arrancado la capital. En, en ese triunfo, lo que se simbolizó fue que las provincias se adueñaron del puerto y la aduana y crearon un gobierno nacional que tenía a su cargo el puerto y la aduana. Entonces, ese gobierno nacional era ahora el gobierno que no era el de la provincia. No entendieron, no podían saberlo, que 20, 30, 40 años después iba a existir un gobierno nacional conformado que se iba a desentender de las provincias y que se le iba a imponer a las provincias. Y ahora, hoy tenemos un gobierno nacional que es distinto del gobierno de las provincias y también distinto del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ustedes ahora pueden ver que hay una rivalidad, por ejemplo, entre Axel Kicillof y Javier Milei. Eso lo ven, ¿no es cierto? Esa rivalidad que representa que hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires que rivaliza contra un presidente de la nación. Eso no existía en 1880, porque lo que le pasó a Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, fue de alguna manera ¿cómo explicarlo? Que perdió su agenda. Cuando le roban a la provincia de Buenos Aires la capital federal, a la provincia en el año 1880, le quitaron su cabeza, la descabezaron y la dejaron como girando en falso, como si fuese una especie de cuerpo gigante
sin cuerpo, sin cerebro, sin alma, para que ustedes se lo grafiquen. Imagínense un Frankenstein al que le cortan la cabeza. Eso era la provincia de Buenos Aires sin su capital. Y la provincia tuvo que rehacerse. ¿Qué significa rehacerse? Crear una identidad propia. Ustedes no escuchan hablar de identidad bonaerense. No sé si comprenden esto que les estoy diciendo. La gente en la provincia de Buenos Aires es de, no sé, de Lavallol, de Lomas, de Lanús, de Avellaneda, de Banfield, de Maswich, de Pilar, de San Isidro, de los lugares que quieran, pero uno no es bonaerense. No es, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿conocen la cuenta esa que se llama ¿Conocen a Saborido, por ejemplo? El que le hacía los guiones con Capusotto en Todo por 2 pesos, no. ¿Nadie lo conoce? La No, cuenta de ahí sí que me perdí. No, sí, también. Igual Bueno, yo creo que nos consideramos más por zona que por ser bonaerenses. O sea, exactamente. Eso que. la misma pregunta siempre, vos de qué zona sos, y Exactamente. tú decís zona Exacto. sur, zona norte, Exacto. La pregunta etc. que tienen que hacerse es: ¿qué pasa que no hay una identidad bonaerense? Ojo, tampoco todas las provincias funcionan así. No es que todos los cordobeses son cordobeses. Llegás a Córdoba y tal vez se odian. Vas a Lo que pasa es Corrientes que esto y viene desde también. la raíz desde la educación, o sea, Bueno, desde los colegios. todo viene de la educación para el caso. Y de que alguien armó los libros de historia, y de que alguien escribió, y de que hay intelectuales, y que hay narrativas, y que hay construcciones y mitos. Y en algún lugar se enseñan y se reproducen. Por supuesto que sí. Lo que estoy queriendo significar es que la provincia de Buenos Aires tenía su lugar de producción de discursos y mitos e historias y agendas en la capital. Y cuando le quitan la capital, abandona esa construcción identitaria, ¿sí? Y esa es una identidad que se vuelve a formar después. Por ejemplo, les iba a decir otra cuenta que tal vez conocían, una cuenta de Twitter que se llama The Walking con Urban. ¿Esa les suena o tampoco? Porque es de redes. Es un tipo que anda por el conurbano sacando fotos de cosas extrañas y pone cosas que pasan en el conurbano. Y les había dicho Saborido porque es un tipo que escribe historias del conurbano y hace como tú una mística del conurbano. Gracias, Eliana, por decir que lo conoces. Pero lo que estoy queriendo significar es que la construcción narrativa de la identidad bonaerense es algo que cuesta mucho. No importa, me pone que no sé del conurbano. No, no importa, esto es comprenderlo. La construcción narrativa de la identidad bonaerense es difícil de lograr desde el momento en que le quitaron la cabeza y es difícil armar un nuevo cerebro. Bueno, esto pasó en 1880. Para ubicarnos, vamos de vuelta. En 1880 pasó que esta ciudad, capital federal, se transforma en lo que su nombre indica, capital federal, mucho antes de 1994, que pasó a ser ciudad autónoma, y en la práctica simbolizó arrancarle a la provincia su puerto y su aduana, que es algo que nunca quiso soltar. Cuando hablamos la vez pasada con Rivadavia, yo insisto con las fechas, las tienen que tener presentes, pero por favor, con Rivadavia, que dijimos, Rivadavia planteó la ley de capitalización de la ciudad de Buenos Aires y lo sacaron cagando, es porque no iban a entregar el puerto los porteños. ¿Entienden? No lo iban a entregar. Y la provincia no es lo que soy, la provincia era una franjita nada más. No, estoy buscando un mapa. Lo voy a poner así para no perder tiempo. Espérenme. Miren ahí. ¿Ven ahí en mi cuadro? Ah, ¿se ve ahí la provincia? Sí, se Y ve. bueno, ¿ven ahí chiquitito arriba y abajo? La franjita de arriba es la provincia nada más. La provincia era una caquita para que entiendan. ¿Entienden lo que las extensiones hacia abajo se hicieron después. Era una franjita la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, Rivadavia pierde el gobierno cuando pasaron muchas cosas que les expliqué la vez pasada, no voy a retomar, miren la clase,
pero al mismo tiempo planteó algo que a nadie se le hubiese ocurrido en la provincia de Buenos Aires. No vamos a entregar lo que Dios nos dio, porque por naturaleza no podemos modificar el territorio, decían. Este puerto y esta aduana son nuestras, y eso no podemos modificar la voluntad del Señor. Y entonces Rivadavia cae, muchos otros factores, pero este es uno. Mitre, en el año 1800, no me acuerdo qué año, pero bueno, vamos a decir que Mitre está presente desde que Rosas no está más. ¿Sí? ¿Saben qué año cae Rosas? ¿Difícil la pregunta? ¿En qué año cae Rosas? Es muy difícil. No tienen clases de formación porque, mm, ¿de qué tienen clases? Qué bárbaro. Bueno, ¿saben quién era Rosas? Mira, pregunta acá. Supuestamente en 1852. Claro, Cae con Caseros. sí. Bueno, bueno, pregunto por las dudas, pues. Rosas cae después de la batalla de Caseros, en la localidad de Caseros. Uno podría hacer un tour turístico y visitar el lugar de la batalla, en Caseros, acá nomás. En 1852, ¿saben quién le gana? ¿Quién es el caudillo Urquiza, que enfrenta a Rosas? Urquiza. 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 Urquiza, que era federal como Rosas. Ya dijimos que no tiene mucho sentido hablar de federal unitario porque no se entiende bien qué está pasando. Quitemos las etiquetas. En el año 1852 hay un bloqueo internacional que le hacen Francia e Inglaterra a Rosas y eso va a producir por un momento que Rosas tenga que abrir la circulación de los ríos Paraná y Uruguay, los mismos de los que hablaban en esa nota que les leí recién, y que los comerciantes de Entre Ríos y de las costas de Santa Fe también tuvieran un contacto directo con los ingleses, ¿ok? Y en ese mismo año 1852 les va muy bien a todos los comerciantes de las costas del Paraná y del Uruguay, ¿ok? Y eso fue circunstancial por un bloqueo internacional que obliga a Rosas a tener que abrir las fronteras. Al mismo tiempo, esto coincidió con dos elementos más, los digo económicamente, mundialmente, que es que los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, a los que Rosas siempre defendió y con los que se mantuvo en el gobierno, en el poder, que lo sostenían a él, les empezó a ir mal porque lo que vendían, que muchas cosas las que vendían eran tasajo, que es la comida para los esclavos, empieza a ser menos atractiva porque la esclavitud ya no es tan rentable porque cada vez hay menos esclavos, ¿sí? Entonces, cae la venta del tasajo. Y empieza a crecer mucho el comercio lanar, de lanas, que está relacionado con la segunda etapa de la revolución industrial, que es de mucha producción lanar más que mascovina, el de la ropa, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Y entonces, después, Rosas vuelve a bloquear el contacto directo con los puertos que había al interior de los ríos Paraná y Uruguay, y a Urquiza no le queda otra opción que enfrentarse a Rosas, ¿sí? Es Gran Bretaña, que es, ustedes siempre tienen que saber que todas las políticas locales de todos los países están condicionadas por las políticas internacionales de las potencias mundiales. Eso pasa siempre, en todos los conflictos interiores de cada país. Entonces, en ese momento, bueno, era Inglaterra la gran influencia respecto de nuestro país. Inglaterra y también magnates brasileros, dos fundamentalmente, van a financiar a Urquiza, ¿sí? Para que le presente batalla a Rosas. Y Rosas ya tenía muchos años en el poder, estaba muy desgastado y su poder macabro
efectivo al mismo tiempo, ya estaba oxidado, ¿entienden? Y no se puede gobernar únicamente con represión y con censura, y eso era lo que pasaba. Entonces se fue juntando durante mucho tiempo, al mismo tiempo que mantuvo fuerte el gobierno, fue generando una oposición que se fue construyendo durante todo el tiempo que Rosas estuvo en el poder. Y ahí aparece la famosa generación del 37, y ahí está Alberdi, y ahí está Sarmiento, y ahí está Mitre, y ahí está Urquiza, está Varela, que son todos los caudillos que se fueron juntando, unitarios, liberales, todo un grupo que fueron los que finalmente enfrentan a Rosas y le ganan en la batalla de Caseros. ¿Sí? ¿Comprenden esto que estoy diciendo? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo, vamos a decir, declarado, el objetivo de manual, el objetivo que leen en un libro, la Constitución. Rosas sería aquel que impedía, era finalmente, más que sería, digo sería porque hablo del objetivo declarado, pero tal vez no el objetivo verdadero, que bueno, es una multiplicidad de objetivos, pero puntualmente me refiero a los objetivos económicos. Rosas era el que impedía la sanción de una constitución. Y eso era cierto. Cada vez que... Ignacio, ¿querés decir algo? Yo porque está el micrófono prendido veo que se ilumina alguna luz. No. No, se me fue. Cada vez que había algún intento dentro de las provincias de armar algún encuentro, ¿vieron? Para crear una especie de acuerdo constitucional, ¿qué hacía Rosas? Gestionaba. Gestionaba. ¿Qué significa gestionar? Te doy algo a vos, te reprimo al otro, te hago una guerra acá, te concedo algo por allá. Disuadía la reunión, ¿entienden? O sea, era estratégicamente hábil en disuadir cualquier intento de acuerdo institucional. Porque, ¿qué significaba para los bonaerenses en la mentalidad del bonaerense? No piense en el bonaerense actual, el bonaerense que vive en la ciudad de Buenos Aires del 1845. ¿Qué significaba para un bonaerense, un estanciero, una constitución? Una constitución. Sí, decime, Delfina. Repartir, ¿Eh? repartir Sí, o dar. las dos cosas. Repartir y dar, pero dar básicamente era dar el puerto. Nosotros el puerto no lo entregamos. Entonces, ¿qué significaba eso? Entonces, como decía, significaba una constitución entregar el puerto. Y los bonaerenses, que son en ese momento todavía los porteños, no iban a entregar el puerto. Esto se iba a hacer solo por la fuerza. ¿Sí? Miren cómo son las cosas. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando en 1852 se da la batalla, es una batalla muy cruenta. Hay, no sé, 50.000 soldados por lado, ¿vieron? No son batallas pequeñas, son grandes batallas. Eh, Bueno, a uno le puede parecer poco 50.000, pero lo estoy comparando con las primeras batallas de la independencia, en donde de repente peleaban andrajosamente 100 contra 100. Estamos hablando acá de una batalla con ejércitos formados, educados. Educados significa que los educaron, no importa en qué ideología, pero en alguna. Que les dieron de comer, les dieron ropa, los moralizaron, los tienen bien preparados, ¿sí? Eh, bueno, después de la batalla de Caseros, en donde la provincia de Buenos Aires, representada por Rosas, pierde, ¿sí? No sé si sabían, no les quería spoilear el final, pero Rosas pierde esta batalla. Se va Rosas. Rosas se va, él se va a exiliar. ¿Saben dónde? ¿Dónde puede ser? En Inglaterra, muy bien, Ignacio. Se va a Southampton, en Inglaterra, y ahí va a vivir hasta el final de sus días. Va a vivir bastantes años más.
¿sí? Pero ya retirado de la política. Ya no quiso volver. Antes perder una guerra ya era no volver nunca más. Hoy la democracia permite reinventarse. No le digo ni mal ni bien, así funciona. Bueno, Rosa se va. Urquiza es el gobernador, el cacique, el dueño de Entre Ríos, que es la provincia que más rivaliza con, eh, con la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay un conjunto de provincias que poco a poco, a mediados del siglo XIX, se las empezó a llamar el interior. Hay un comentario muy lindo que no sé si lo tengo, pero en donde empezaban a llamar, los porteños empezaron a llamar al interior a todo aquello que no era porteño, como haciendo una especie de distinción entre el interior no es argentino y los porteños son argentinos, pero bueno, eso fue una etapa de la historia. Me esperen que voy a cerrar la puerta que va a empezar. Ah, gracias, Yami. Em, Llegó mi familia, me distraigo. Sí, decía, em, Urquiza, que es el gobernador de la provincia de Entre Ríos, era el líder de las provincias del interior. Es decir, hay un montón de provincias, hay un montón de caciques. Facundo, les conté la vez pasada, era uno de La Rioja. El general Paz de Córdoba, también muy importante. Urquiza también. Y entre los gobernadores o los caudillos del interior siempre hay una rivalidad y un recelo constante por ver quién de todos ellos lidera al resto. ¿Entienden? Es decir, más allá de que todos se juntan contra Buenos Aires, eso históricamente fue así, entre ellos también se pelean por ver quién es el gobernador que va a liderar al conjunto de las provincias. Hoy, por ejemplo, en la actualidad, si quieren, lean la nota que les pasé, como de Chusma, porque eso siempre pasa. Por ejemplo, aparece el gobernador de La Rioja, que se llama Quintela, queriendo gobernar al Partido Justicialista a nivel nacional, porque desde ahí pretende lanzar su plataforma para liderar una especie de, este, em, digamos, liderar, digamos, una gestión opositora que aglutine tanto al Partido Justicialista como Partido Nacional, como hacia al mismo tiempo el conjunto de las provincias a las que le representa. Y hay otros gobernadores que le rivalizan, Puyaro, de Santa Fe, me olvidé el nombre del de Córdoba ahora. ¿Cómo se llama el gobernador de Córdoba? Me olvidé el nombre. El que dijo lo de los pituquitos de Buenos Aires. Yarlora. Llora, te agradezco, Agustín. Que son cosas que no. Me hiciste acordar. Yarlora fue cuando ganó. Yarlora cuando ganó la provincia de Córdoba. Dijo, ¿qué se creen esos pituquitos de Buenos Aires? Le salió de adentro. ¿Vieron cuando te sale ese resentimiento y odio desde el alma? Eso es de los orígenes de los tiempos. Bueno, cuando Urquiza gana la batalla, Urquiza lidera el conjunto de las provincias del interior desde Entre Ríos. Y en Entre Ríos están los ganaderos y los estancieros más importantes que no son los de la provincia de Buenos Aires, los que le siguen en la rivalidad. Y Urquiza, cuando gana la batalla, entra a Buenos Aires. Porque, ¿qué tiene que hacer el líder de la guerra que acaba de vencer a la provincia más poderosa? Porque finalmente Buenos Aires pierde la guerra. Entonces Urquiza entra para tomar posesión del botín de guerra, que es la provincia más importante, fundamental en la historia del país y el núcleo central. ¿Qué hacen los porteños con Urquiza? ¿Saben lo que hacen? Lo echan, lo echan. Lo sacan a patadas. ¿Por qué? Porque no van a tolerar los bonaerenses, barra porteños, que cualquier gobernador del interior venga a gobernar la provincia de Buenos Aires. Eso es inadmisible para un porteño, porque sigue viendo el porteño poderoso que cualquier gobernador del interior es, comillas, del interior, cierro comillas, y lo dicen en sentido peyorativo. Por ejemplo, me acuerdo, Prat Gay, ¿lo tienen a Prat Gay? Que había sido ministro de Economía de Macri. Prat Guy tiene una secuencia muy linda donde dice, no vaya a ser que en el futuro aparezca algún
gobernador del interior, de Santiago del Estero, por ejemplo, que nos quiera gobernar. Eso es inadmisible. También, así como Yarlora habla de los pituquitos de Buenos Aires, Prat Guy dice, los gobernadores del interior son brutos, como diría cualquier ilustrado de Buenos Aires. Esa rivalidad existió siempre. Entonces, cuando Urquiza entra, lo echan. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esta historia tan sencillita como lo echan Urquiza? Porque ahí aparece Mitre. Ahí es en donde aparece Mitre. Los porteños no van a aceptar a nadie que no sea porteño. No importa si es unitario o es federal. No importa si representa a los intereses de los comerciantes que hacen negocios con el puerto o a los ganaderos y del interior de la provincia. Tienen que ser bonaerenses, aquellos que gobiernan la provincia. Y ahí aparece Urquiza, ¿sí? Urquiza, 1860, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué momento se sanciona la Constitución? 1853. Buenos Aires no participa de esa Constitución de 1853. No participa. Eso lo tienen claro en la historia de la historia económica e institucional del país. ¿Por qué no participa? Porque para Buenos Aires una constitución es entregar la riqueza. No la vamos a soltar. Les leo una cita del año 1952 de un historiador que se llama Manuel Leiva. Eh, temen los bonaerenses, temen la Constitución como si viesen estrellarse en ella y desaparecer sus antiguos planes de usurpación. Resisten la franqueza de los puertos para que, siendo uno el depósito general del tesoro, los demás pueblos sumidos en la indigencia y la miseria dependan de aquel y nada puedan por sí. Traduzco la cita, porque tal vez la historia hace que algunas cosas no se entienden. Los porteños temen cualquier avance constitucional porque sería admitir que pueden existir otros puertos o que puede haber un puerto que no sea el de ellos, y lo que Buenos Aires quiere es y lo que siempre hizo, es tomar el control de las riquezas y el flujo de todas las mercancías. Lo había dicho Alberdi, que era tucumano y que era liberal y que es Pero miembro de con la razón el Generación. odio, pero con ¿Cómo? razón el odio es tan histórico y tan sentido. Tiene Sí, lógica. todo tiene lógica, sí. Lo había dicho Alberdi, que es miembro de la Generación del 37, son ese grupo de intelectuales que se forma fuera del país porque Rosas los expulsaba. ¿M? Y Alberti mismo dice, Buenos Aires tomó el rol de Madrid cuando nosotros nos independizamos y cumple la misma función que cumplía Madrid en el momento de la colonia. Y ahora lo tiene Buenos Aires. Cuando aparece entonces la convención o el acuerdo que va a hacer a la convención de 1853 es el famoso acuerdo de San Nicolás. ¿Escucharon sentir el acuerdo de San Nicolás de nombre? En ese acuerdo de San Nicolás, Mitre, que aparece como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, entra a la sala de acuerdo que es en San Nicolás de los Arroyos, que es, ¿saben dónde queda San Nicolás? ¿Saben dónde queda San Nicolás? Es el límite entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos, o de Santa Fe, perdón, de Santa Fe. Pero es ahí en el límite entre las dos grandes disputas. Y ahí Mitre se agarra a trompadas, estoy diciendo, porque las cosas terminan así. Se, se agarra a trompadas con los convencionales o con los que tienen que ponerse de acuerdo en la convención y dice, nosotros no vamos a participar de esta convención. Y Buenos Aires va a quedar afuera del conjunto de las provincias hasta la próxima batalla, que es Pavón 1859. Y durante muchos años, 7, la provincia de Buenos Aires y su puerto no fueron un país independiente del resto de las provincias. Que
tuvieron su constitución en 1853, pero que les faltaba la cabeza del país, ¿sí? Y Urquiza, también con problemas internos, Urquiza va a terminar siendo asesinado por su, creo que era cuñado, López Jordán, que era un caudillo tardío, que ve en Urquiza un traidor. Urquiza le hace batalla a Mitre y se deja ganar. ¿Por qué? Porque Urquiza ve que sin Buenos Aires esta unión de provincias no se puede conformar. Y Buenos Aires, que siempre perdió todas las batallas en el partido, las ganaba en los papeles. Era así como si ahora del partido de ayer, ahora se cobrara un penal o dijesen que el gol fue gol, tirando el partido Boca River, y entonces el partido que se perdió en la cancha se gana en el escritorio, una cosa así. Eso fue lo que pasaba siempre con Buenos Aires, cuando Buenos Aires perdía sus batallas, pero quienes firmaban los acuerdos con Buenos Aires sabían que tenían que arrodillarse ante el poderío de la provincia. Y esta es la única forma en la que fue posible, escuchen, que Buenos Aires entrara, que las provincias le ganaran, que las provincias cercaran a Buenos Aires, pero al mismo tiempo que las provincias le cedieran de alguna manera el honor de gobernar, ¿qué cosa? El honor de gobernar la futura nación. Esto que quiso hacer Rivadavia fue lo que consiguió finalmente hacer Mitre. Rivadavia, Rosas y Mitre, aunque entre ellos sean opositores, Rivadavia y Mitre representan a los comerciantes, importadores, exportadores del puerto, y Rosas representa a los ganaderos bonaerenses, que finalmente le quitan el apoyo. ¿Qué comparten los tres? Son porteños, los tres. ¿Qué compartiría Urquiza con Mitre? En realidad nada. Por eso lo trataron de traidor. Pero ¿me entendieron? Pero Urquiza quiere que Buenos Aires entre en la Confederación de Provincias y Mitre va a ser finalmente el primer presidente que asuma la presidencia de la nación de una soberanía federal. Por soberanía me refiero a un nuevo gobierno que no existía antes y que ahora por primera vez existe, que lo llamamos presidente de la nación. El presidente de la nación con ese título que existe en la Constitución de 1853 va a ser asumido por primera vez con todas las provincias en 1862 por Mitre. Es cierto que Urquiza asumió el gobierno en 1853, pero la provincia de Buenos Aires no era parte. ¿Entendieron esto que acabo de explicar? Y en 1862, cuando Urquiza deja de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires para pasar a ser el presidente de todos. Y solo así la provincia empezaría poco a poco y sin darse cuenta a compartir el puerto y la aduana. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Sin darse cuenta. Lo, algo así como, sí, algo así como que sin que los caudillos del interior se lo propusieran, sin que se lo propusieran, le hicieron a Mitre y a la provincia de Buenos Aires morder el palito. Algo así como, no creo que lo hayan planificado, pero con el diario del lunes es, bueno, dale, asumí vos la presidencia de la nación. Eso que no le dejamos a Rivadavia en 1826 con su constitución de 1826. Asumí vos. Y Mitre asume. Y cuando Mitre asume la presidencia, empieza a gobernar con las nuevas leyes federales. El gobierno nacional tiene a un Congreso nacional, que es el que existe hoy en día. Y el presidente es el presidente de todos los argentinos, es el mismo que existe hoy en día. El que, el último cargo ejecutivo de todo el conjunto de las provincias, ¿quién había sido? Había sido Rondó como director supremo, ¿correcto? Olarí. Y el siguiente, no pasa nada. ¿Y el siguiente quién fue? Mitre. Rivadavia lo intentó con la Constitución de 1826
y no pudo y lo echaron. Y Rosas había sido el representante de las provincias, pero no el presidente de la Nación Argentina. Había sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires que tenía la representación de las provincias, no más que eso. ¿Entendieron? Cuando Urquiza, escuchen, cuando Urquiza perdón, cuando Mitre gana y empieza su presidencia, empieza a transformarse poco a poco la fisonomía de nuestro país. ¿Por qué? Porque empiezan a tener rodaje las instituciones federales y aparece una justicia federal y empiezan a aparecer las leyes federales y lo que empieza poco a poco y lentamente es una guerra interna. Siempre hubieron guerras internas, pero viene un proceso de 20 años de guerras, de 1860, vamos a decir, hasta 1880. Tomen nota, 1860, 1880, 20 años de guerras, pero no son cualquier guerra, son las guerras en las que el gobierno nacional, que ahora es de todos, no la provincia de Buenos Aires, termina con todos los gobiernos de provincia que no quieren aceptar las leyes y las fuerzas del gobierno federal. ¿Vieron el artículo 31 que dice las leyes de la Constitución, las leyes que en sus consecuencias se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación? Bueno, eso que dice el artículo 31, que es el orden federal por encima del orden provincial que aparece en la Constitución de 1853/60, eso se va a imponer por la fuerza. ¿Entienden? Y todos los gobiernos, y allí va a haber un periodo de intervenciones federales. Es decir, que se hacía la guerra, pero no se hacía la guerra sino más, se hacía la guerra con la ley en la mano. Llegaba un ejército con la fuerza de la razón que está simbolizada en la Constitución. Llegó la Fuerza Nacional a destruir a las fuerzas del interior que se resisten a la razón. Y así poco a poco, las provincias y sus caudillos, los caudillos tardíos, los últimos caudillos, se fueron desarmando. ¿Entendieron? Se fueron desarmando, fueron perdiendo sus ejércitos. Lo único que les quedó fue una fuerza policial local para controlar de alguna manera las escaramuzas, las protestas, pero dejaron de tener ejércitos que custodiaran lo que se llamaban las aduanas secas, que son las fronteras por las que cobraban el paso de las mercancías. Se terminó. El mercado único se logra por la fuerza. ¿Están? ¿Lo que estoy diciendo? Que, bien, en este proceso, las provincias, de todos modos, se quedaron con la posibilidad, con la facultad, la siguen teniendo, de crear sus propios tributos, ¿sí? Para poder llevar adelante sus gobernaciones, ¿sí? Pero no tenían más ejército de defensa de las fronteras de la provincia. ¿Por qué digo estas dos cosas? Porque quiero que ustedes entiendan cómo funciona el ejercicio de poder en la práctica, cómo se consolida una soberanía con fuerza y con capacidad contributiva. Y las provincias en 1862 empiezan a perder su fuerza y les queda la capacidad contributiva que le exigen a sus pobladores y a aquellos quienes pueden financiar y sostener los gobiernos de esas provincias. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Y ahí empezamos a darle una fisonomía más parecida poco a poco a lo que es la Argentina actual. Muy, muy sutil. Déjenme seguir con esta historia. ¿Me entendieron? Déjenme ahora seguir con esta historia. ¿Cómo sigue esta historia? Mitre deja la presidencia a los 6 años. Ustedes saben que por la Constitución de 1853-60 y hasta 1994, golpes de Estado mediante, los presidentes duraban 6 años en funciones. ¿Mm? En esos 6 años que Mitre deja la presidencia,
vienen nuevos presidentes. Los presidentes se elegían entre poquitos, eran pocos los que sufragaban, y ahí aparecen una sucesión de presidentes que, si alguien quiere, me los dice, pero básicamente son Nicolás Avellaneda, no me acuerdo el orden, por eso, creo que Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Selman, pero me la jugué, tipo PRODE. Sí, Ari me da el ok. Entonces, entonces, Y te falta decir el origen de cada uno. sí, bueno, sí, ahora ahí va, ahí va, ahí va. Eso que Ari dice me está spoileando. O sea, asumen 4 presidentes y ninguno de los 4 que asumen es porteño. Fíjense, asume primero Sarmiento. ¿De dónde es Sarmiento? Que el Día del Estudiante, que fue el sábado, es por Sarmiento. Porque ahí se repatriaron el 11 de septiembre creo que se repartió su cuerpo, una cosa así. El 21, perdón. Y de ahí viene. Él murió el 11. San Juan, muy bien, de la provincia de Cuyo, Cuyana, San Juan. Y después asume Avellaneda. ¿Quién está buscando en Google o le pregunta a IA de dónde era Avellaneda? Creo que era, creo que era tucumano, ¿cierto? Que es como decir cordobés. Vieron que Córdoba y Tucumán eran lo mismo. Después, bueno, Tucumán aguantó la parada y quedó solo. Una era capitanía y otra era intendencia del virreinato. Avellaneda, que digámoslo oficialmente, entre 1873 y 1876, durante su gestión, nacionaliza la aduana, que pasa a ser de la nación. No se olviden que sea de la nación, no se olviden, lo vuelvo a repetir, que sea de la nación significa que le quitaron a Buenos Aires el puerto. Perdón que lo diga 800 veces, pero no es lo que significa hoy. ¿Está? Esa, mirá, te lo sacamos y ahora es por ley. Tomá, pumba, te cagué. ¿Sí? Y bueno, es tucumano. Y después asume Roca, ¿cierto? Que es también de Tucumán. Y después asume Juárez Selman, que era su cuñado. Después va a volver a asumir Roca, que era cordobés. ¿Qué característica tienen todos estos nuevos presidentes que asumen la presidencia de la nación? Que ninguno es bonaerense. Y entonces es la primera vez que pasa en la historia de la Argentina que caudillos del interior gobiernan el país desde Buenos Aires con las leyes nacionales. Y ahí es cuando los porteños se empiezan a dar cuenta que les robaron las instituciones de la capital, básicamente que les robaron físicamente la capital, porque se instalaron en la capital tipos que vienen del interior. ¿Entienden lo que representa en la piel esto? Y ahí es cuando los porteños no lo van a aguantar. Una batalla se había dado en 1874 entre el caudillo de Entre Ríos que resistía, López Jordán, al gobierno nacional. Y la última se va a dar en 1879, que es entre Roca y, ¿cómo se llama esta localidad de la provincia de Buenos Aires? La última, de donde es el que hace la rosca. Mirá cómo los nombres. El que dice yo reivindico la rosca, Ari, que era el presidente del Congreso durante el macrismo, Carlos Tejedor. Mirá cómo llegué. Entonces, Carlos Tejedor era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que va a dar la batalla contra Roca. ¿Y qué había ahí? Estaba el porteñismo que sigue resistiendo a las fuerzas del interior que gobiernan desde la capital. Y es ahí, en esa última batalla, que es más compleja que esto que estoy diciendo, en donde la provincia de Buenos Aires pierde definitivamente la última resistencia con sus propios ejércitos y se termina desarmando. Y es ahí donde aparece esto que les conté antes, que mudan la capital de la provincia
que estaba en esta ciudad, a La Plata, 70 kilómetros al sur, que en ese momento era re lejos, 70 kilómetros. Era casi como el destierro, ¿entienden? Ir a un lugar donde no hay nada. Y le dijeron a los bonaerenses, ármense desde ahí ahora. No sé si vieron, por ejemplo, ¿ustedes advirtieron que? ¿De dónde es Axel Kicillof? ¿Dónde estudió? Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero ¿dónde estudió? En la UBA, bien Lourdes ahí lo dice, era en la UBA, es porteño. En la UBA, bien Eliana. Y Vidal, de colegiales, acá me agrega Eliana, es cierto. ¿Y Vidal de dónde era? ¿De dónde es Vidal? ¿Dónde compró su casa Vidal? Ahí en Plaza Francia, frente a la Facultad de Derecho tiene su casa, ¿saben? No saben. Hermosa. Bien ahí esa Pero placita que está. antes Bien, vivió en Castelar, está antes vivió en bien, tenés Castelar, razón, Alejandro. Pero hizo la secundaria en Flores. se compró una casa ahí, frente a donde va a ser ahora el nuevo shopping O, ¿vieron? Con la O y Gracias, la H, si alguien... Sobre todo gracias ustedes, a porque su gran esfuerzo. como pululan en la facultad, tal vez piensan que... sí. Bueno, y Scioli, que fue gobernador de la provincia, ¿dónde vivía Scioli? En Capital, ¿correcto? O sea, son todos de Capital. No importa si son peronistas, voy a decirlo todo en nombre de Scioli, si son menemistas, si son kirchneristas o si son mileístas, para que parezca es la misma persona todo. Lo importante es que son porteños, ¿entienden? Son todos porteños. Eh, bueno, ahí no puedo seguir Dudo leyendo. que Sigman sepa qué es la ñata, pero bueno, porque ahí están haciendo un comentario. La ñata es la nariz contra el vidrio, pero no No, leí todo el comentario. Sigman es antifútbol. Es hincha de Boca y va a la cancha de Boca, pero nada más que eso. ¿Hace falta que me cague con esto? Que me lo recuerdes. Bueno, sí, decía. Scioli juega en un equipo de futsal, que es la ñata. Ah, Por la eso es lo que están. ñata. La ñata. Ah, tenés razón, En realidad Scioli. no, claro, no, yo decía que vive en Villa La Ñata. Ah, tenés razón. Sí, 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 sí. Sí, como los abrojos para Macri, la ñata para Scioli. Sí, está correcto, está correcto. Bueno, y entonces lo que quiero decir es que a partir de ese momento a Buenos Aires le va a costar muchísimo tener su propia agenda. ¿Entienden lo que decía? Y cuando se quedan con la capital, se quedaron entonces finalmente con el puerto. Bueno, una cosita más que es de color y después el concepto fundamental para terminar la clase. La cosita de color sería que, yo no sé si advierten que Kichilov constantemente, pero no es un innovador en esto, está tratando de crear una identidad bonaerense. Por ejemplo, contrariamente a Vidal, que gobernaba desde un fuerte, desde Campo de Mayo, Scioli, perdón, Kichilov mudó la familia a La Plata, iba todos los días a gobernar a La Plata y se puso atrás un cuadro de Rosas, que no por hacer revisionismo, sino para dar la idea de que Rosas era bonaerense, aunque Rosas vivía acá en Palermo, la estancia de Rosas es donde está el zoológico, el antiguo zoológico de la ciudad, pero simboliza en ese cuadro que se pone Rosas, el gobernador atrás a Rosas, la idea de que hay un bonaerense ahí, porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es lo que Rosas evocaba en ese entonces. Pero por lo menos Rosas no era porteño de los comerciantes porteños, sino que era un porteño que representaba los intereses de los ganaderos del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué quiere crear Kichilov? Una conciencia bonaerense, hace los juegos bonaerenses y todo bonaerense. Y trata de construir, rivalizando un poco con Quintela, como les contaba hace un ratito, una construcción de provincias que no sea la de que se le oponga a la nación. ¿Quién empezó con esto? Duhalde empezó con esto, de construir poder bonaerense. Duhalde, ¿lo conocen? Quien fuera presidente de la nación en el periodo post-crisis del 2001, entre primero 2 de enero de 2002 y 25 de mayo de 2003. Él fue quien construyó
durante todos los años 90 lo que sería el poder de la provincia de Buenos Aires o la lógica bonaerense, Ah, ¿sí? Y bueno, ¿qué empezó a pasar a partir del momento en que las provincias eh, creyeron, a partir del momento en que las provincias creyeron que habían ganado finalmente la batalla arrancándole a la provincia de Buenos Aires su puerto y su aduana? ¿Qué empezó a pasar? Bueno, esto, que se quedaron sin ejército, porque como pensaron que ganaron ya está, aunque no fue pacíficamente, pero no importa, porque tuvieron que pelear para desprenderse de sus ejércitos. Lo que empezó a pasar es que empezaron a quedar autofinanciándose con sus propios impuestos, cada uno en sus provincias, y el gobierno nacional, el nuevo gobierno nacional que nació en 1862 y que se consolidó definitivamente en 1880, tenía como única fuente de recaudación los ingresos que provenían del comercio por el flujo de las mercancías de la aduana. ¿Entendieron lo que acabo de decir? El gobierno nacional tenía como fuente de ingresos los recursos que provenían de el flujo comercial de la aduana, que ya no es más de la provincia, que ahora es de la nación. O sea que la provincia pasa a ser, de Buenos Aires, pasa a ser como una provincia más, que se financia con sus propios recursos. Y la nación, con sus funciones, se sostiene con los recursos financieros de la aduana, que igual es nacional y que estaría controlada por todos los gobernadores. Todavía no se dan cuenta los gobernadores que el gobierno nacional va a ir creciendo cada vez más y va a ir opacando a los gobiernos de provincia. Eso va a pasar después. Después se van a dar cuenta los gobiernos de provincia que en la construcción del monstruo está su enemigo, que es la nación finalmente. ¿Está? La clase que viene, Ari les va a leer, ya lo dejo por ahí, seguramente pasajes del artículo 75, inciso 1, tal cual estaba redactado en la Constitución de 1853 y cómo quedó redactado después, como para que vean cómo quedó sancionado institucionalmente y cómo se financian las provincias y cómo se financia la nación. No lo traigo hoy porque ya la clase es muy larga, pero partimos desde acá. Y entonces, y entonces, nosotros podemos ya poner definitivamente un nombre a esta primera etapa de forma de funcionamiento impositivo de la Argentina. Entre 1853, antes también, pero no importa, y 1880/90, las provincias se sostuvieron, se mantuvieron y se financiaron con sus propios recursos, producto de sus propios tributos. Milei diría degenerados fiscales, como para poner cómo van a cobrar impuestos. Bueno, así funciona. Y la nación, en ese mismo periodo, esta nueva nación que nace a la faz de la tierra, se sostiene con los recursos de la aduana, que es la aduana nacional ahora. ¿Entendieron esto que acabo de decir? Y este es el primer periodo que incluso alguno podría elegir como tema de trabajo, al que le falta unir un montón de cables, como el primer periodo que tenemos de los periodos de la coparticipación de la historia argentina. El primero, en donde hay lo que vamos a llamar una separación de funciones. Este podría ser un título en negrita. Hay una separación de funciones. La función de la nación es recaudar los tributos de la aduana con su puerto. Y la función de las provincias es recaudar sus propios tributos. No, no sé si vas a encontrar toda la info ahí, pero léelo, Eliana, te va a gustar. Le estoy respondiendo el mensaje. Eh, y esto es hasta 1880, esta separación de funciones.
dejo acá la puerta, a la crisis de la clase que viene, que es el periodo que tenemos que abordar. En 1890 sería, perdón, no 1880, 1890. 1890 hay una primer gran crisis internacional que modifica, todo esto lo vamos a repetir la clase que viene, ¿eh? Esto es cuando vemos la clase que viene, escenas del capítulo anterior, bueno, es esto. Vamos a ver que en 1890, la primera gran crisis del capitalismo internacional, estamos yendo hacia una crisis mundial, vamos a decirlo, lo que está pasando en el mundo no tiene nada que ver con lo que está pasando acá, o más o menos, va a ser que los recursos de la aduana caigan. Es decir, que todos los recursos con los que la nueva nación que tenía nuevas funciones se financió disminuyeran y que en la necesidad de financiarse, ese gobierno nacional tuviera que crear tributos y echar mano a donde todavía no había metido la mano. ¿Y dónde es? En las provincias. Si no podemos recaudarnos con la plata que nos llega del puerto, dice el gobierno nacional nuevo, dice, ¿y cómo hacemos? Y bueno, hagamos impuestos en las provincias. Pero ya están las provincias creando impuestos en las provincias. Bueno, no importa, los hacemos igual. Y entonces empiezan a crear impuestos en las provincias a partir de 1890 que compite con los impuestos de las provincias. Y esto empieza a generar un quilombo bárbaro entre las provincias y la nación. ¿Entienden esto que digo? ¿Y se acuerdan, para terminar, que les dije que 1935, la clase pasada, les dije, es un momento fundamental porque ahí cambia todo, porque aparece la primera ley de coparticipación? ¿Se acuerdan que les conté la clase pasada? Estoy tratando de unirlo ahora. Bueno, se tienen que acordar. Tienen que tener apuntado en algún lugar. Les dije, miren, es muy importante que ustedes tomen nota de que dentro de nuestra grilla de acontecimientos, un acontecimiento importante en 1935, porque aparecen las primeras leyes de coparticipación. Y acá voy a terminar. Escuchen, por favor. Vieron que les dije que una soberanía se sostiene con fuerza militar y se sostiene también con impuestos y recursos. Y les dije que entre 1860 y 1880 las provincias perdieron su fuente de financiación, perdón, militar, y les quedó el financiamiento en 1935, y yo les diría, sin que alguien se lo propusiera como un plan macabro, pero así pasó, en 1935, lo vamos a ver, no se preocupen, las provincias, sin darse cuenta, entregaron la otra pata que hacía a su forma de gobierno y a su sostenimiento sin que se dieran cuenta. ¿Por qué? Porque al crearse la primer ley de coparticipación, entregan el otro arma que les quedaba, la fuente de financiamiento. ¿Por qué? Sí, ponele que sí, Ignacio. Porque le entregan a la nación la capacidad de crear tributos, o más que nada, no tanto la capacidad de crear tributos, hablemos técnicamente, la capacidad recaudatoria de los tributos. Porque va a ser a partir de 1935 en donde la nación recauda en nombre de la provincia y le devuelve a la provincia lo que recaudó la nación en su nombre. Y ahí es como que se quedó desarmada cada una de las provincias. Todo esto lo vamos a repetir, pero quiero que vean cómo se fue cerrando un ciclo. Entonces tenemos una primera etapa de separación de funciones entre 1853 y 1880, en donde cada una nación-provincia se financian de forma distinta, y 1880, 1935, en donde tenemos una especie de concurrencia de hecho. Nación y provincias cobran los mismos impuestos hasta el 35. Y acá cortamos, relean la clase, relean los textos que vamos dejando, porque si no es imposible avanzar. Y ya la vez que viene avanzamos
repasando 15 minutos esto para montarnos sobre esto y avanzar. Y trabajar los textos institucionales, las leyes, qué dicen las ¿Puedo hacer leyes. un comentario? Y hacer lo que Pregunta. quieras. Comentario barra pregunta, no voy a decir más nada. Sí. Pero, a ver, recién Ezequiel dijo, a partir de ese momento las provincias cedieron y fueron perdiendo autonomía, porque cedieron la posibilidad de la posibilidad de cobrar impuestos. Que uno lo podría decir, bueno, ese es el pecado original, a partir de lo cual podríamos pensar por qué hay una concentración en la nación respecto a las provincias. Eso puede ser una mirada. Solo como pregunta, podríamos pensar, bueno, pero esa pérdida de autonomía o ese avance de las atribuciones de nación frente a las provincias, ¿en qué contexto se da? ¿Qué está pasando en la Argentina y en el mundo? A partir del cual podemos decir que hay un avance de nación frente a las provincias, que hace que nación, bueno, tome las atribuciones de cobrar impuestos nacionales y concentrar en nación todas las contribuciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ubíquense en 1930. ¿Qué está pasando en Argentina en 1930 y en el mundo en 1930? Ya de por sí en 1930 estamos hablando que hay dictadura militar y se inicia todo el periodo de dictadura militar. Entonces, eso de que las provincias van perdiendo autonomía, hay que ubicarlos en contexto. ¿Por qué digo esto? Porque me acuerdo que el cuatrimestre pasado se planteó en estos términos. A partir de ese momento entonces es que las provincias empezaron a perder la autonomía y por eso hoy en día tenemos una concentración de poder en nación en desmedro de las provincias. No sé si están así, habría que preguntarlo y plantearlo de otra manera, Bueno, porque en el mundo pasaron cosas. vamos a ir trabajando todo esto porque la clase que viene. Pero se entiende la pregunta la pregunta que estoy haciendo nada más, para que no se queden con esa afirmación, que Ezequiel no lo está afirmando, simplemente estaba abriendo la posibilidad, porque vos recién ese dijiste, bueno, las provincias pierden autonomía, y no sé, Bueno, pero es hasta acá. No sabían, dije que no sabían lo que iba a pasar. No sabían lo que estaba pasando. Es con el diario el lunes. No, no, yo estoy de acuerdo. Bueno, ¿estamos acá? Listo, no sé cuándo nos vemos la próxima. Creo que tenemos el lunes que viene, ¿no? De nada, Ignacio. Bueno, después grabamos la clase, la dejamos a disposición como siempre. Y bueno, buena semana, tal cual, Jano. Que anden muy bien todas, todos. Buena semana, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Chau, chau.